Si se fijan, estas son las 16 doctrinas fundamentales, que son las que las escribe ¿quién? ¿Quién las escribe? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el apellido del autor? ¿A quién se le encomienda? No me acuerdo. D.W. Kerr, K-E-R-R. ¿Y él escribe en qué año? 1900 ¿qué? 14. 1915 1916. 16. al 16, correcto. En 1915 se asigna, para 1916 él tiene esas doctrinas ya escritas. Ese es importante, se los mencioné. Este ejercicio es de memorización. Les hablé la otra vez, les di una estrategia que puede ayudar al cerebro a recordar las doctrinas. Y este es la manera que quiero que lo vayan pensando, lo van a tener que hacer. Yo creo que me van a tener que, a los que vea el lunes en Sacramento, a lo mejor ahí me pueden decir las 16 doctrinas. Va a ser más fácil en persona y los demás va a tener que ser en una llamada personal, yo pienso. Podemos hacer FaceTime o podemos hacer FaceTime o podemos hacer, ¿cómo se llama el otro? Skype o cualquier otra cosa. Pero esto es lo que quiero que vean. Por ejemplo, tenemos la doctrina 1. Les dije, si nos memorizamos las primeras 3, decimos la inspiración de las escrituras, ¿verdad? Ujú. Decimos la doctrina 2 tiene que ver con Dios y decimos el único Dios verdadero. Y decimos la doctrina 3 que tiene que ver con Jesucristo. So, la Biblia, Dios, Jesús, la inspiración de las escrituras, el único Dios verdadero y el tercero, la deidad de el Señor Jesucristo. ¿Okay? Después de la 3 les dije ignoren la 4, 5 y 6 y ustedes que son de Fast Track ya estudiaron la doctrina 7, que es el bautismo en el Espíritu Santo. Y ya estudiaron la doctrina 8, que es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Ya teniendo estas, vean que queda un hueco de 4, 5 y 6. Pero la ventaja de esto es que ustedes dicen, ok, quiero memorizarme las 16 doctrinas. Entonces ustedes dicen, la primera habla de la Biblia, la segunda habla de Dios, la tercera habla de Jesucristo. La séptima habla de 5, 6, 7. La séptima habla de el bautismo en el Espíritu Santo y la octava habla de la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Todo lo que saben son 5 doctrinas hasta acá. Pero en medio el hueco se puede llenar. La mente trabaja y archiva permanentemente de una manera benéfica y de esta manera nos puede ayudar. Entonces decimos otra vez, la inspiración de las escrituras, el único y verdadero Dios, el único Dios verdadero es, ¿verdad? Ujú. El único Dios verdadero. Déjenme se los corrijo porque no quiero confundirlos. En mi mente era el único Dios verdadero. Así está. Ok. So, estamos hablando de esta manera y estamos diciendo que el único Dios verdadero, decimos la deidad del Señor Jesucristo, o no sé si dice la divinidad, dice la deidad, ¿verdad? Sí, la deidad. Ok. Entonces sabemos esas 3, decimos, sabemos la 7, el bautismo del Espíritu Santo, sabemos la 8, la evidencia. En este es bien importante estas 3 palabras, la palabra evidencia, la palabra física y la palabra inicial. No pueden no se puede decir sin ese orden. So, si ustedes miran la letra E, la letra F y la letra I, ¿cómo dice? E,
F-I, ¿cómo dice? Evidencia física inicial. Sí, pero la pura letra E, la F y la I, ¿cómo se pronuncian? Sí. Ok. Si ustedes le ayudan a la mente a que recuerden que la 8 es la F, la evidencia física inicial, F-I, E-F-I, F-I, evidencia física inicial. Esa es la 8. Y se parece a la 7 porque es la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Pero es la... ¿El versículo bíblico o...? Bueno, ahorita yo no estoy tratando con el versículo bíblico, les estoy tratando de ayudar de que esto no se les vaya a olvidar. Porque lo que va a suceder es que ustedes van a memorizárselo, me lo pueden decir, pero después de una semana se les va a olvidar. Entonces, lo que estoy tratando es de darles una estrategia donde su cerebro, su mente, pueda retenerlo archivado. Porque todo lo que oyó hoy lo archivó en su cerebro. El problema no es que no lo haya archivado, el problema es que no sabe cómo sacarlo de regreso. Es como a alguien que le dan un montón de documentos y no hay a dónde guardarlos y los amontona en diferentes cajas. Entonces después no saben qué caja está. Pero el cerebro tiene la capacidad de recordar exactamente dónde está. Entonces mi tarea y mi desafío y el de ustedes es ayudarme a mí mismo un sistema como yo voy a sacar esta memoria. Entonces les estoy diciendo, si se saben la 1, la 2, la 3, la 7 y la 8, ya ustedes se saben 8 doctrinas. Sabiendo 5, ya saben 8. ya saben 8 porque si usan el proceso. La inspiración de las escrituras, la Biblia, Dios, Jesucristo, la 7, el bautismo del Espíritu Santo y la 8, F del Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, fíjense lo que viene a suceder. La 1 es la Biblia, la 2 es Dios, la 3 es Jesucristo. La 4, si Jesucristo está ahí, la 4 va a ser la caída del hombre. Entonces, sé las primeras 3 que tratan con la Biblia, Dios, el Hijo, el hombre es caído, la caída del hombre. Y el hombre caído se tiene que levantar. ¿Cómo se va a levantar? A través de la salvación del hombre. Y luego la 6 va a venir a ser ¿qué? Entonces, quiere decir que ahora que es salvo, va a mantener lo que la iglesia debe de hacer y las ordenanzas de la iglesia. El bautismo en agua y la Santa Cena. Preguntas de esto. Preguntas. Sí, pastor. Sí. Siempre va a querer estar con un versículo bíblico nomás. Sí, no, tiene que haber un versículo bíblico que ustedes vayan recordando para cada una de las escrituras. Y para mí hacer eso con ustedes ahorita, tratar de ayudarles en eso, me voy a tardar más. Pero ustedes lo van a hacer solos, en base al documento que tienen. Ok, gracias. Sí, entonces, ¿se fijan? ¿Me entendieron la estrategia? No sé si... Déjenme decirlo. Sí, muy bien. Ok. Si practicamos esa estrategia nos va a ayudar, porque fíjense cómo se completa esa estrategia, la estrategia. Tenemos estas 8, quiere decir que ¿qué vamos a hacer entonces? Ya sé estas 8. La siguiente, yo sé la número 12, ustedes deben de saberla porque es la sanidad divina que se estudió en las clases anteriores, o la sanidad divina. Pero ahora tengo el hueco de la 9, la 10 y la 11. No importa, recuerden la 12 ahorita, la sanidad divina. Y vamos a recordar la 13, la esperanza bienaventurada, que está hablando del rapto de la iglesia. Entonces, tengo la sanidad divina, la esperanza bienaventurada,
Y me voy a recordar de la última, la 16. Dejo entonces una laguna de 3 y luego de 2. Si me recuerdo que la 12 es la sanidad divina y la 13 es la esperanza bienaventurada, y sé que la 16 es el cielo nuevo y la tierra nueva, entonces mi desafío va a ser ¿cuál es la 9? Entonces, haciendo esa pregunta, yo digo, bueno, si la 8 era el bautismo, la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, Dios está conmigo, yo tengo que ser ¿qué? Santificado. Santo, exacto. La santificación va a ser la 9. Y la 10 se hace más fácil porque ¿quién no va a ser más importante sino la iglesia y la misión de ella? ¿Verdad? La 10. So, la iglesia es el número 10, la iglesia y su misión. Y luego decimos, y la 11, pues el ministerio. So, fíjense, ya tenemos 13, 14 que sabemos, ya solo quedaron 2. Entonces, si tengo la esperanza bienaventurado, ¿cuál será la 14? Antes de juicio tiene que haber un milenio, el reino milenial y luego el juicio final. Y ahí están las 16 doctrinas de las asambleas de Dios. Les voy a dar este PowerPoint. No sé si lo pueden agarrar en PowerPoint. Los he estado dando en PDFs. Les lo voy a dar en PowerPoint. Si ustedes tienen acceso, lo pueden usar así como lo estaban mirando que lo usé para practicar la memorización. Pero va a ser opción de ustedes. ¿Ok? Esto viene a ser y a jugar un papel bien, bien importante para cada uno de nosotros. Eso es algo que quería y sigo enfatizando. Tienen que saber las 16 doctrinas con una escritura para que ustedes puedan así de esa manera poderlo compartir. Regreso entonces a donde estábamos hablando. Aquí está el hermano que les mencioné, D.W. Kerr. Es al hermano que se le asignó, fíjense, se le asignó en el concilio de San Luis que pudiera él llegar a escribir algo. Entonces no fue sino que hasta que se convocó en el 1916, perdón, mientras ese comité bajo la dirección trabajó en la redacción de una declaración de ello. No lo hicieron en octubre. Tiene que haber empezado a trabajar después de este tiempo. Eso es entre la asignación de San Luis en 1915 y la redacción presentada en el cuarto concilio de 1916. Y allí se debatió y allí se presentó y allí se obtuvo. En nuestra última sesión, que es la que viene después de esta, es donde vamos a hablar de las reglas parlamentarias y por eso dice que allí tuvieron debate. Miren, dice, hubo líderes importantes de ambos lados del asunto después de un largo debate. Eso no está diciendo que se pelearon, que se agarraron a golpes, se subieron a un cuadrilátero. Quiere decir que debatieron las ideas con reglas parlamentarias. Y desde entonces hemos seguido usando, desde el 1914 se han usado esas reglas parlamentarias y es parte de lo que vamos a estudiar la próxima sesión, la próxima vez que nos reunamos. Entonces, D.W. Kerr, en octubre de 1916, con su comité, presentan estas 16 doctrinas fundamentales y va a venir a promover unidad, va a venir a promover consistencia teológica y va a acentuar estabilidad para el movimiento, y lo hemos tenido desde entonces. La tercera doctrina que dijimos que en este asunto de la formulación de cómo las asambleas de Dios se va a mover hacia adelante, lo que viene a entrar en esta situación de formulación, va a ser también el tercer conflicto que enfrentaron fue el asunto de las lenguas como la evidencia física inicial. Y aquí está EFI, miren.
F-I. Por eso es que en nuestra doctrina enfatizamos eso, que cuando ustedes mencionan la doctrina número 8, tiene que hacer alusión a la evidencia física inicial. Después de la crisis del unitarianismo, F.F. Bosworth desafió la posición aceptada de que las lenguas eran la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Bosworth era conocido ya que se había unido a los pentecostales en Sion, Illinois. ¿Se acuerdan el movimiento de John Dewey? Algunas veces lo escriben con S, algunas veces lo escriben con Z. Es más popular con Z por el nombre bíblico de Sion, la ciudad de Sion. En Illinois de 1906, había viajado mucho como evangelista sanador, ¿sí? O de la sanidad divina. Él aceptaba las lenguas como un don espiritual, pero no las consideraba una evidencia uniforme. En respuesta a esto, el Quinto Concilio General de 1917 exigió que los ministros con credenciales aceptaran la declaración de las verdades fundamentales. Desde ese momento en adelante, ya no hay opción de decir yo acepto o no acepto eso. Se incluía una declaración inequívoca de que las lenguas eran la evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo, que es la doctrina 8. Entonces, si yo les dijera a ustedes, escriba la doctrina 8, usted debe de saber cuál es y escribirla. Si les pido escriba la doctrina 12, usted debe de saberla. Si le digo la 15, usted debe de saberla. Si le digo la 6, usted debe de saberla. Ok, so de esa manera manejamos esto también. Aparte de los nombres de las doctrinas, también los números y la posición que tienen. Posteriormente, Bosworth renunció a sus credenciales, sin embargo, se le permitió hablar cuando se trató nuevamente el asunto en el Concilio General en 1918 para refutar la posición de Bosworth. D.W. Kerr presentó con elocuencia cómo la fraternidad entiende la escritura relacionada con este rasgo crucial y distintivo. Por tanto, el concilio reafirmó contundentemente su postura manifiesta sobre las lenguas como evidencia inicial. Este hermano, Kerr, era un líder que Dios usó. Cuando habla con elocuencia, quiere decir que pudo presentar muy claramente la doctrina, hizo una presentación hermenéutica apropiada.